Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos listos aquí en la plataforma Zoom de la Biblioteca Central Pedro Zulem para iniciar el día de hoy una sesión muy interesante y a tomar en cuenta. Vamos a considerar las referencias y citaciones con un estilo muy conocido, bastante utilizado en el campo académico y también de la investigación. Me refiero al estilo de citación y referenciación de la APA, Asociación Psicológica Americana, en su última versión, ya salida pues en tiempos de pandemia. ¿Verdad? Entonces, vamos ahora a dar los pormenores de este estilo de citación. En realidad, se trata justamente de orientaciones generales que cualquier institución debe considerar en cuanto a las fuentes de investigación que se visitan y se consideran en el corpus textual de una determinada investigación. Esto significa cómo citarlo en el texto y cómo referenciarlo al final del trabajo con un estilo tan especial como lo tiene la Asociación Psicológica Americana, más conocida como APA. ¿De acuerdo? Claro que sí. Vamos a hacerles llegar la grabación al término. De seguro que más adelante vamos a poder nosotros compartir también el formulario de asistencia. Estamos a la espera de que hagan el envío del formulario, los encargados, y así es que vamos sin más ya a compartir estos pormenores. Agradecemos muy de veras a cada uno de ustedes. Empezaré diciendo el porqué de citar y referenciar. Cuando no citamos por omisión, a veces incluso por negligencia, e indudablemente no se toma una referencia al final de la fuente que se ha citado, por lo tanto, caemos en el espacio del plagio académico. Muchas veces, inclusive por no saber citarlo, se cae en lo que se conoce ya como plagio y está muy difundido. Entonces, para evitar ello, es necesario citar a quien corresponde dentro del corpus textual y finalmente hacer la referencia completa de la fuente. ¿Qué significa la referencia? La referencia significa que debemos encontrar en el lugar que se está mencionando el documento original. Me explico. No es un adorno. Al final aparece, al final debe aparecer la denominación completa tanto del autor, el título del trabajo, de la obra, asimismo el lugar donde se puede ubicar. Puede ser un sitio web, un repositorio, y si es en físico, también debe figurar dónde se encuentra ese documento en físico. Si es que no se tiene, tratándose de un espacio virtual, no se tiene, por ejemplo, al considerar el URL, que a veces acompaña, al final uno le da clic y ese clic te lleva a un error, no te lleva al espacio para poder encontrar el documento que uno ha citado, por lo tanto, quiere decir que la referencia está mal hecha. Y ya no será considerada como plagio. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Para esto es importante también considerar un gestor bibliográfico. Es decir, podemos utilizar cualquiera de los auxiliares gestores que se conocen y también aquí directamente desde la Biblioteca Central en su página
oficial de la universidad, uno puede ingresar y ahí salen recursos electrónicos de ayuda a la investigación, salen directamente estos gestores como Mendeley, Sotero, que lo que van a hacer es justamente ayudarnos para que uno no pueda caer en el olvido de cité y no referencié. De inmediato, si uno ha colocado la metadata, va a tener en cuenta ya la referencia de manera automática. Lo que sí, en última instancia, ¿no? No es el gestor bibliográfico, no es el profesor. Ya no necesitamos nada de eso si ya tenemos el gestor bibliográfico. Muchas veces hay que verificar. El gestor bibliográfico no lo hace todo. Usted tiene que verificar si la metadata corresponden, los apellidos, por ejemplo, del autor, o si se ha considerado bien qué tipo de documento es, si se trata de una tesis, si se trata de un artículo publicado en una revista, si es, por el contrario, un libro, tal vez tenemos nosotros el resumen de una ponencia. Cada documento tiene una forma distinta de ser referenciada. Muy bien, entonces, sin más, damos cuenta de inmediato de este estilo de citación. Es mal conocido, ¿ya? Y cuando decimos mal conocido no nos referimos que esté mal APA, sino la forma como lo denominamos. Muchas veces se le denomina esto normas APA. No sé si ustedes han escuchado o han visto y está siempre por ahí vinculado. No, es un estilo de citación y referenciación. Lo hay también otros estilos, ¿no? Existen otros estilos como, por ejemplo, tenemos otro de los conocidos, y que tiene que ver con el campo de la biomedicina, el campo de las investigaciones médicas, farmacéuticas, es el estilo Vancouver. Está también el estilo ISO, el estilo Harvard. Es decir, hay muchos estilos que sirven de acuerdo a dónde quiere usted publicar, dónde quiere usted enviar su trabajo. La organización, en última instancia, es la que toma cuenta del estilo que vamos a utilizar. Entonces, uno de los estilos más conocidos es este, el de la Asociación Psicológica Americana, con sede en los Estados Unidos y que ya tiene una versión 7.0. El plagio académico, sin duda, es el que se tiene que evitar. Sabido es que es simplemente trasladar información sin considerar a quién corresponde. Entonces, para evitar caer en ese plagio, tenemos que citar y tenemos que referenciar. Lo penoso es que muchas veces hasta se compran los trabajos, hay copia indebida de Internet. Lo que hay que hacer simplemente es citar a quien corresponde y cuando estamos con el estilo APA, hay que citar los apellidos del autor y el año de publicación en cuanto se refiere a la citación dentro del trabajo que estamos realizando y finalmente la referencia será puesta al final del documento. Hay diferentes formas de considerar en cuanto a las referencias. Hay ya en otrora se estaba usando la bibliografía, cosa que ya está desapareciendo y debemos considerar más bien referencias, porque bibliografía significaba más una lista de trabajos que se relacionan con la investigación, pero que muchos de ellos eran libros anteriormente. Y ahora lo que más pues, se refiere, lo que más consideramos, más que libros, son documentos como revistas de investigación, documentos que vamos a considerar. Entonces, la cita es una expresión parcial de ideas en un texto con referencia al origen de la fuente. ¿Qué quiere decir? En este documento debe ofrecer información del autor y el año de publicación. Se consideran los apellidos y aquí vamos a romper un mito que todavía existe en algunas instituciones. Todavía, incluso en San Marcos, se está tratando de romper esta forma de considerar. Se consideraba siempre, hay que colocar, y aquí vamos a ver ejemplos que hemos considerado un apellido, dos apellidos,
y eso corresponde a que todavía existen, no podemos poner los dos apellidos si en el documento original está puesto así, uno solo. Se creía que hay que colocar el primer apellido. ¿Ya? Siempre hemos dicho, colocar el primer apellido y luego el año de publicación. ¿Y esto por qué? A razón de que el documento original del estilo de citación que APA siempre comparte, no está en español, está en idioma inglés. Está en inglés y por lo tanto, al hacer la traducción hay una serie de malentendidos. Pero ya ahora la versión 7 es muy aclaratoria en ese sentido. En los países latinoamericanos y otros, es muy común la presencia de dos y hasta más tres apellidos en las personas y por ende en los investigadores, en los académicos, cosa que no sucede en primer mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para poner nada más de dónde sale el APA. En el manual de publicaciones, por ejemplo, vamos a tener en cuenta nosotros y en otros documentos que, y lo podemos verificar, los norteamericanos estadounidenses tienen un solo apellido. Por lo general, salvo los latinos que han ido y quieren, ¿no? Pero un norteamericano, por ejemplo, el actual presidente Biden, es solamente Biden, no tiene otro apellido. Si alguien conoce el otro apellido de Biden, me lo dice y le regalo una obra. A ver, le regalaría el original de el estilo de citación versión 7 de la APA, ¿ya? En versión inglés. Pero no. Lo mismo, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, solamente tiene como apellido Obama. Y lo tienen así en modo familiar, ¿de acuerdo? La esposa, Michelle, en el caso del expresidente Obama, es también Obama. Pierde su apellido el momento que se va a casar. Incluso ya países como Alemania eligen el apellido uno solo. El varón puede haber perdido su apellido de nacimiento y tener el apellido ya de matrimonio, de casado. ¿De acuerdo? En ese sentido, se han liberado del machismo existente siempre que el apellido paterno va primero. ¿De acuerdo? Entonces, eligen y uno solo es el que ya a partir adopta la persona una vez que es casada y toda la familia. A partir de ello, ya debemos considerar si el investigador en sus documentos de investigación, en sus publicaciones, se ha considerado sus dos apellidos, ¿ya? Si el investigador ha considerado sus dos apellidos, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es considerar, ¿ya? Considerar los dos apellidos de este intelectual. ¿De acuerdo? Los dos apellidos del intelectual. Porque si no, estaríamos cayendo, pues, en un asunto de negligencia al colocar solo el primer apellido. Ya eso es un primer mito el cual debemos nosotros considerar. Bien, entonces, vamos aquí a mencionar lo siguiente en función de ello. Ya tenemos, está con nosotros también nuestra querida amiga y docente de la Facultad de Medicina, la magíster Patricia Vega, a quien le damos también la más cordial bienvenida, y ella nos está compartiendo el enlace del formulario, quien, eh, digamos, en el cual ustedes registren sus nombres para tener el material y también posteriormente la grabación de este encuentro, de esta reunión del día de hoy. ¿Perdón? Muy bien, entonces, dos formas, miren, dos formas de citar directamente o llamada también textual, en la que se reproducen las palabras de otro autor, muy común ahora con las recomendaciones que hace APA y cualquier otro estilo de citación, cuando sea menester, cuando sea necesario hacer esa citación. Es decir, si se trata de una norma, hay que colocarlo entre comillas. Si se trata de un concepto el cual debemos conservar como tal, entre comillas. ¿De acuerdo?
Y lo otro es lo que habíamos ya mencionado en reuniones anteriores, por ejemplo, la cita indirecta conocida como paráfrasis. Es decir, que ya viene a ser la reproducción, síntesis de la idea de otro autor, pero a través de las palabras del investigador. Entonces, son las dos formas. Aquí, en cuanto a los elementos de la cita que se debe colocar dentro del corpus textual, dentro del documento, ¿ya? Vamos a considerar dos modos, dos formas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el nombre del autor es parte de la redacción expositiva, ¿de acuerdo? Debe ir entonces el apellido y luego, entre paréntesis, el año de publicación, como lo tenemos aquí, Bonilla 2021. Esa forma, esa forma, ¿ya? Es cuando queremos dar a conocer la relevancia del investigador que estamos nosotros citando. El otro modo es considerar ya simplemente que el autor no forma parte de la exposición que estamos haciendo, sino nos remitimos a considerar más bien el mensaje que hemos trasladado, tendremos que colocar en el documento al final, al final, al final tendríamos que considerar entre paréntesis el apellido, seguido, coma y el año de publicación. A esta forma se le conoce como el estilo parentético de citar. Entonces, ahí tenemos nosotros, fíjense, los dos modos, la basada en el autor y la basada en el texto. En el primer documento, del lado izquierdo, ustedes tienen ahí la cita, miren, es una forma narrativa, es decir, usted narra allí y eh, puede ir de este modo. Cárdenas, mencionando, por ejemplo, en este caso, el autor en todos sus trabajos solo ha considerado su apellido Cárdenas. Pero si, por ejemplo, nosotros encontrásemos en una tesis, en un artículo de revista publicado, en un libro, en alguna fuente de repositorio de Internet, un documento de un autor, y si es el caso de Cárdenas, él ha considerado, y en su código ORCID, ojo, entiendan ahí, ustedes seguramente tienen cada uno ya un código ORCID, que viene a ser el documento de investigador. Ese código ORCID significa pues el DNI, pongámosle así, ¿no? Su cédula personal como investigadores, ¿de acuerdo? Esa cédula es como, digamos, la partida de nacimiento del DNI de cualquier investigador. Si ha pasado esto, ¿ya? Si ha pasado esto a ser, miren, en el documento aparecen ya dos apellidos, si es que se ha sido registrado como tal. Por ejemplo, Cárdenas Gutiérrez, 2022. Se tendría que colocar así. Entonces, la otra forma es simplemente se coloca, miren, la información y al final están colocando 2022. Vamos con una primera tareita a ver aquí para quienes nos siguen en nuestra plataforma del Zoom y están aquí participando. Estas citas, las dos que están aquí, ¿ya? Una que es narrativa, la otra que es parentética, basada en el autor, y la otra que es basada en el texto, se dice basada en el texto porque lo más importante es colocar lo que dice como información y al final al autor. Si alguien me puede decir a través del chat, se trata de citas, se tratan de citas directas textuales o se tratan de citas indirectas parafraseadas. A ver, ¿quién puede dar cuenta de eso? Estas dos, porque a ojo del lector académico, al ojo del lector de investigación, ya sabe qué tipo de cita es. Estas dos, ¿serán citas directas, textuales o son citas parafraseadas? A ver, vamos a ver. Aquí nos menciona de manera muy acertada, ¿ok?
aquí está Gloria, está Eve, Beatriz, así es. Se tratan de citas parafraseadas. De inmediato, son paráfrasis, son citas indirectas. ¿Por qué? Son breves y deberían ir, si se tratasen de citas directas, deberían, como dice, muy bien, como dice APA, deberían ir entre comillas y no lo tienen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, damos cuenta, esto es un parafraseo. ¿De acuerdo? Un parafraseo. Muy bien. Entonces, fíjense, ese es el modo, justo lo que estábamos mencionando. Si es breve, no excede, no va de 40 palabras a más lo que vamos a citar. Y ojo, si es muy necesario colocarlo, porque ya últimamente se debe evitar hacer este tipo de citas directas, porque no es otra cosa que copiar y pegar. Si nos damos cuenta, es exactamente un copia y pega. Entonces, ya APA en su versión 7, Vancouver desde hace mucho tiempo, por ejemplo, ha señalado que por favor no se debe exagerar en este tipo de citas. Lo que se debe hacer es hacer citas parafraseadas. Pero si hay necesidad exactamente de colocar y luego hacer una cita de comentario, una cita de análisis, bienvenido, no hay problema. En última instancia, el revisor de la tesis o del documento de investigación dará cuenta que se trata de una cita eh, directa. Ya, por ejemplo, ¿ya? Eh, la mayoría de instituciones, universidades. Las revistas ya han dicho nada de citas directas, ¿de acuerdo? Usted va a un artículo científico original de investigación, no va a encontrar entre comillas. Todo es parafraseado. ¿Ya? Entonces, me preguntan allí si hay un límite de palabras para el parafraseo. No, el límite podría ser un párrafo. ¿De acuerdo? Porque un párrafo en un documento académico científico no puede exagerar más allá de las 10, 12 líneas, dependiendo, porque si no, ya pierde digamos, el formato y el sentido, se vuelve ininteligible. Entonces, no hay límite para ello, podremos hacerlo en un párrafo y luego seguir en otro párrafo. Ya no hay problema cuando hay paráfrasis, no existe, no hay una norma que diga debe ser mínimo tanto, ¿de acuerdo? Ahora, esto es en el caso de los directos, sí hay que considerar dos formas. Si es menos de 40 palabras, lo tenemos así, como está. Miren, este documento lo van a tener ustedes en sus manos porque está todo así bien, bien explicado. Y aquí hay otra forma, miren, ¿no? Otra forma. Y tenemos aquí, ¿qué sucede cuando debemos considerar las formas variables de colocar una cita en el texto? Cuando es, entre comillas, cuando tenemos que citar algo muy necesario, ¿ya? Empezamos ahí con el estilo de según, ¿no? Que es el más común. Hay que darle una tónica, el propio investigador va descubriendo nuevas formas, nuevos estilos. Por ejemplo, aquí dice, según Palladino y Guade, 2023, inicio de la cita, una mente flexible es una mente sana. Fin de la cita, página 147. Miren, eso es la forma de dar lectura a un documento con cita. Cuando usted como académico está dando una exposición, ¿de acuerdo? Cuando usted está dando una clase magistral, por ejemplo, cuando está en una conferencia, cuando va a sustentar su tesis, cuando va a hacer una exposición académica, lo correcto no es esto. Miren, ¿ah? Por ejemplo, vamos al segundo ejemplo. Si yo estoy leyendo y digo, en 2023, Palladino y Guade señalaron que, abro comillas, una mente flexible es una mente sana, cierro comillas, abro paréntesis, página 147, no es una forma adecuada de dar lectura a lo que se considera
una cita, ¿ya? Entonces, lo que sí, lo que sí es importante es conocer cuál es la forma de dar lectura a una cita en un documento cuando uno está haciendo una exposición, disertando en una clase magistral, lo que fuera. Una sustentación de tesis, ¿no? Lo correcto sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a dar lectura de el tercer ejemplo. En efecto, inicio de la cita. Una mente flexible es una mente sana. Fin de la cita, Palladino, Iguade, 2023, página 147. Eso es el modo. En lugar de decir entre comillas, abro comillas, dice inicio de la cita y fin de la cita cuando cierra las comillas. Las investigaciones de Palladino y Guade 2023 concluyeron en que inicio de la cita, una mente flexible es una mente sana, fin de la cita, página 147. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser. Muy bien. Miren, estas formas son las que se deben considerar, estos modos son los que se tienen que considerar, ¿ya? Y otros más, el estilo de cada quien entra a tallar ahí para darle variedad también, que no sea un texto, pues, uniforme, eh, aburrido, digamos, ¿no? Entonces, porque yo he visto documentos en los que según, ¿de acuerdo? Como lo señala, como lo señala, como lo señala. Entonces, eso hay que evitar. Hay que evitar esto, ¿de acuerdo? Perfecto. Cuando tenemos que lo que se traslada es más de 40 palabras, de 40 palabras a más, según el estilo de la Asociación Psicológica Americana, conocida como APA, dice, pásese a un párrafo aparte. Entonces, luego el tamaño de la letra debe ser considerada de un tamaño menor. Asimismo, el espaciado también debe de considerarse. A ver, me mencionan, se podría decir así, para Palladino y Guade, una mente flexible es una mente sana. Sí, lo que no debe colocar Beatriz es la abreviatura PA con tilde G punto, porque esa es una abreviatura cuando uno escribe, no en un texto académico, sino está haciendo referencia a la abreviatura de la palabra página en cualquier otro documento. Para casos de citación, la abreviatura solamente es la P minúscula, punto. Y cuando son dos o más páginas, las que estamos dando cuenta, hay que colocar doble P, PP. Ya en cuanto a la citación, solamente allí está que hay que corregir la abreviación de página colocando en la letra inicial en minúscula. ¿Ya? Ok, la forma de dar lectura, vamos a repetirla, vamos a retroceder ahí, porque esto es importante, mayormente no se dan estas indicaciones y uno está en una exposición, sustenta su tesis y dice, a ver, ¿podría dar referencia de sus antecedentes, mi estimado expositor o expositora? Le dice al jurado, y usted dice, bien, voy a considerar que según Palladino y Guade 2023, inicio de la cita. Una mente flexible es una mente sana. Fin de la cita, página 147. Entonces, esa es la forma de dar lectura de modo adecuado cuando uno está en una exposición académico-científica. Bien, entonces, esa es la otra forma, miren, para citar en otro párrafo. Y luego viene el estilo de la paráfrasis. Fíjense ustedes, el texto original y la cita parafraseada. De los dos modos también, ¿no? Colocando el apellido, en este caso el documento de Strauss, ¿ya? 2020, que se encontraba en la página 69, fue parafraseada de ese modo. Tenemos el texto original de Quispe del 2021 y que ha sido parafraseado en el lado derecho con una cita indirecta.
y tiene el estilo parentético, es decir, se coloca lo que se ha parafraseado y al final, entre paréntesis, los datos de la fuente, es decir, el apellido, el año de publicación y el número de página que se ha considerado. Si estamos nosotros con un documento que no tiene páginas, miren, ¿ya? En cuanto se refiere a textos digitales, se colocará párrafos, porque aparecen párrafos, ¿ya? En documentos digitales y usted coloca par, que es párrafo, párrafo 3, párrafo 2, párrafo 5, dependiendo del documento. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las formas. Y aquí recuerdo que alguien mencionó en una reunión que tuvimos anteriormente, y de manera muy acertada, creo que fue Ángel Arenas, en cuanto a la citación que tiene que ver con cita de citas, que lo vamos a ver más adelante. No confundir ahora que tenemos esta forma. Muchas veces se han dicho, si yo consulto por teléfono a alguien, un entendido, supóngase que está haciendo un trabajo y hay un experto en un tema determinado, en educación, en medicina, en derecho, etcétera, y que no ha publicado su texto últimamente, que no tiene una publicación reciente, pero que es un especialista y usted lo conoce y que su palabra cuenta, por lo tanto usted puede tener una comunicación directa con él. Por ejemplo, a partir de un chat, a partir de una llamada por teléfono, tal vez una comunicación personal a través del correo electrónico. Esos trabajos, ¿ya? Que no se puede consultar. Quien lee tu documento no va a poder ir a consultar el texto original, ¿de acuerdo? Porque son comunicaciones personales, no van a necesitar referenciarlas. Son las únicas formas en las que solo aparecen citas. Se llama la citación, en este caso estamos frente a la conocida citación de comunicaciones personales. ¿Cómo debe ir? De manera parentética o narrativa, así. Allí hay que considerar la abreviatura, el del nombre, considerar la letra inicial del nombre del autor y luego seguido su apellido, como es en este caso, C de Carlos Roballo, comunicación personal y la fecha exacta en el que se realizó la llamada por teléfono, el chat, etcétera. Usted no puede poner referencias, no va a poner un link para que alguien vaya y revise su chat. Entonces, por eso es que no hay referencia, simplemente allí. Lo mismo cuando es narrativo, puede ser de ese otro modo, ¿no? Coloca ahí T de Teodoro Reyes, entre paréntesis, comunicación personal del 3 de febrero del 2022. Esas son comunicaciones personales, llamadas por teléfono, Messenger, chat, un encuentro, una entrevista fortuita. Usted se ha encontrado y le dice, doctor, ¿usted me podría explicar? La otra vez escuché que usted en una ponencia dijo esto. ¿Qué opinión le merece? Y tú lo anotas, lo grabas, pero no va a tener referencia porque es una comunicación personal, pero que sí se debe citar. Lógicamente, tienen que ser autores reconocidos, ¿no? Eminencias, personas que trabajan en revistas que se publican frecuentemente. Pues no puedes hacer una citación personal de alguien que no ha hecho ninguna publicación, ¿no? No podría ser, pues, creíble esa comunicación personal, ¿ya? Entonces, sí hay que saber con quién uno considera las comunicaciones personales. Aquí. Otro, otro aspecto, si tengo como evidencia de YouTube una entrevista, por ejemplo, claro, ¿no? Don Mario Vargas Llosa, y textualmente extraigo una cita de 38 palabras, ¿qué procedimiento sigo para referenciar dicha fuente? Claro, si tiene como evidencia en YouTube una entrevista y esa evidencia ya está justamente en el canal de YouTube determinado, entonces sí puede extraer alguna citación de allí, 38 palabras. Si quiere hacerlo de modo exacto o puede hacerlo de modo parafraseado. Yo creo que ahí podría
encajar mejor de forma parafraseada, Ángel Arenas, ¿ya? Podría considerar de forma parafraseada y si es textual, ya tenemos 38 palabras, es menos de 40, también podría hacerlo de modo directo, colocando entre comillas lo que nuestro premio Nobel, ¿no? Querido por muchos, odiado por otros, ¿no? Imagínense, don Mario Vargas Llosa, que adopta la nacionalidad española también, y entonces podríamos hacer la citación correspondiente como directa de lo que en este caso Vargas Llosa señala en esa entrevista. También se puede hacer de los dos modos, ¿ya? De los dos modos. Muy bien. Entonces, fíjense, este es otro mito que hay que desterrar, ¿ya? Nosotros tenemos como enlace, ¿ya? Como unión de dos apellidos, dos palabras, etcétera, está pues la letra, y que además figura como palabra muchas veces, ¿ya? En el conteo, de enlace I, conocido como Y, antes nombrado como Y, ¿de acuerdo? Si en nuestro documento citamos a personalidades de la investigación cuyos trabajos, ¿ya? Les corresponden y ellos son extranjeros, norteamericanos, etcétera, usted igual va a citar a los autores uno y otro colocando la Y, no colocando el ampersand que tenemos ahí, que es una abreviación cuando se escribe el documento en inglés. No, si tu tesis está siendo escrita en español, no tienes por qué usar el ampersand. Y yo he visto muchos documentos, ya, muchos documentos que están, caray, ¿no? Que están siendo, pues, colocados así con ese Michi, ¿no? Con el ampersand. Colocan el ampersand y no es. Me dicen, es que está en inglés. No, tu documento está en español. Los escritores son norteamericanos, pues, ¿no? Tú no puedes dudar de ello, pero si el documento está en español, hay que colocar la Y y no el ampersand. ¿Ya? Ese es un error frecuente. ¿Qué pasa cuando tenemos dos, de acuerdo? Autores, va a ser distinto. Cuando son dos autores, vamos a considerar simplemente como se señala aquí, en la primera cita colocamos a los dos autores y en la segunda cita y siguientes igual los dos autores, no va a haber ningún problema, como es en este ejemplo, King y Levine 2022, ¿no? Y sigue ahí lo que se tiene que decir. Pero cuando van de tres a más autores, ya en esta versión 7 de tres a más autores, solo debemos considerar desde el primer momento al primer autor. Y, profesor, en el documento he encontrado seis. ¿A cuál de ellos pongo? ¿Por orden alfabético? No. ¿De acuerdo? En un documento como en este artículo que habla de la anorexia nerviosa, ya cruzado en su diagnóstico con la bulimia nerviosa y sus implicaciones, miren, en este artículo aparece el listado de autores del equipo de autores que han trabajado en ese orden y no es el orden alfabético, ¿de acuerdo? No es el orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos considerar al que aparece primero, porque es quien representa, es la cabeza del equipo de investigación. Por eso aparece en primer orden. Fíjense ahí, la mayoría de estos investigadores tienen la categoría de PhD en cuanto al grado académico, ¿no? Entonces, el postdoctorado, el doctorado en filosofía. Entonces, fíjense, es la forma que debemos considerar, ¿de acuerdo? Y lo tenemos ahí. Se coloca exactamente, ¿ya? Se coloca allí et al, que es una abreviatura del latín et ali, ¿ya? Que significa y otros. Como es
latín, por ejemplo, aquí en la parte aclaratoria, que está en amarillo en la parte inferior, he colocado et ali en cursiva, porque se trata de una voz de voces latinas, ¿de acuerdo? Pero cuando ya estamos abreviándolo para términos de la investigación y que estamos usándolo frecuentemente, eso ya no va a ser considerado et al, punto, no vamos a ponerlo como en cursivas, no, simplemente en redondas, ¿de acuerdo? Tanto la primera vez que se cita como las siguientes hay que colocar solo a el primer autor, en este caso, Eddy et al. Y otros. Entonces, ese es el modo. Aquí era lo que me hace recordar lo que mencionaba colega Aretas en una conferencia anterior. Miren, cuando no encuentro, yo quiero, miren, citar a García Aretio, que habla de educación, de la enseñanza a distancia. Miren, no crean que la enseñanza a distancia se tiene desde ahora con esto de la pandemia. No, cuando era niño ya habían cursos a distancia de Argentina, eran por correo, imagínense, te mandaban los libros por correo, te mandaban de un lugar a otro, eran muy publicitados. Argentina había desarrollado mucho, México. eh, Países europeos, ¿no? Desde España, se enviaban los libros y se tenía cursos a distancia. Entonces, esto no es de ahora, esto no es que por el boom de Internet, no, ya habían cursos a distancia. Por lo tanto, aquí, si yo quiero citar a García Aretio, que en 1987 señalaba en un trabajo su punto de vista, y no encuentro el trabajo original de García Aretio, y es muy necesario citarlo a él en mi documento. Entonces, lo que voy a hacer es buscar a alguien que más reciente lo haya citado, como es en el caso de Padula Perkins. Padula Perkins, en su trabajo, ¿de acuerdo? Que tenemos al lado izquierdo, ha citado y dice, mientras que García Aretio, 1987, ha desarrollado la proficua labor de sintetizar y tabular 18 definiciones, concepciones de educación a distancia, los efectos de un análisis comparativo, cuya emergente nota que, y se va a hacer una cita textual de García Aretio, miren, totalmente textual de García Aretio, y traslada en párrafo aparte la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación masiva bidireccional que sustituye, imagínense, excelente definición, página 14, y a ese documento yo lo tengo como referencia para lo que ha dicho García Aretio, pero no estoy leyendo el texto de García Aretio, estoy leyendo a Padula. Entonces, en mi documento debo considerar, adicionalmente, para García Aretio, la educación a distancia es, y menciono allí, ¿de acuerdo? Un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional. Miren, ahí colocando, traslado lo mismo, lo de García Aretio, pero ya no voy a citar solamente de ese modo, sino debo considerar al término, como se citó en Padula Perkins 2002, página 54, porque es el texto que yo tengo como referencia. Y al referenciar, no voy a referenciar a García Aretio, porque yo no he cogido su obra original, sino el documento que revisé fue el de Padula Perkins. Por lo tanto, en la referencia debe ir Padula Perkins y no García Aretio. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos. Y cuando ahí el HTTP de gredosusal.es y lo demás PDF, le doy clic, y si le doy clic y no aparece el documento, esa referencia está mal hecha. ¿Ya? Tiene que ser colocado como tal. Y por eso hay que revisar para que no hayan errores después. Hay muchos jueces que se permiten dar clic allí y si no aparece te lo regresa. Arregle su referencia, está mal, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sirve, para encontrar, para que el investigador, el que lee tu documento, lo pueda encontrar y ver el texto original. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? A ver, tengo que referenciar al último autor que referenció, por supuesto. En sentido más riguroso es, te preguntas, ¿tú has leído el documento de Aretio o el documento de Padula? El documento de Padula. Entonces, a Padula hay que citar y no a García Aretio. ¿Se dan cuenta aquí?
se están citando autores que han considerado dos apellidos. García Aretio, así aparece. Y el otro también Padula Perkins. ¿De acuerdo? Entonces, eh, así aparecen en sus documentos. Ya. Ahora vamos a dar cuenta también de las formas de cómo se hacen las citaciones y cómo aparecen las referencias con más detalle. A ver, algo que queremos dejar aquí en claro es que las citas también pueden ser eh, en algún momento, digamos, intervenidas. ¿Qué quiere decir? Que no son pues de copiar tan exactamente y no poder transgredirlas. También, si nosotros queremos, por ejemplo, y tenemos que trasladar de una fuente a nuestro trabajo y vemos que es muy extenso porque el autor original, ¿no? Ha hecho una pequeña introducción ahí. Por ejemplo, cuando es universidad, ahí en ese documento de Bertrán y Fiosto, se menciona la universidad como ente principal de la investigación en el mundo, ya desde inicios del siglo XII, que no sé qué, o sea, una especie de introducción contextual y que no es necesario para los eh, avatares de nuestro trabajo, lo podemos omitir. ¿Cómo? Haciendo notar, se colocan corchetes y no paréntesis, por favor, ¿ya? Paréntesis solamente son para citar, para colocar los apellidos, este número de página. Por eso es que para estos asuntos hay que colocar corchetes. Si usted coloca corchetes en un espacio de la cita y le ha colocado los tres puntitos de puntos suspensivos, el lector académico, ¿ya? El lector científico sabe, aquí ha sacado, ha sustraído, ha omitido parte del texto original. Pero uno no puede omitir o mutilar y dejarlo ahí. Tienes que comunicarlo. Por eso aparecen los corchetes con tres puntitos. Lo mismo, si considero que debe ir un conector entre las dos oraciones que en el texto original aparecen y que es necesario para que se entienda mejor. Coloco ese conector como en el ejemplo de la parte inferior del texto de Gore. Pongo, por lo tanto, entre corchetes. ¿Qué quiere decir? El lector dice, este por lo tanto no aparece en el texto original, ¿ya? Este por lo tanto lo ha colocado digamos, lo ha colocado el autor de este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, Beatriz Oblitas no puede registrar su asistencia. Así es. Muy bien, ahí están dando las indicaciones. Es preferible que ingresen ya sea de cualquier tipo de ordenador, ya sea pues un ordenador eh, como una laptop o tal vez de escritorio. Ahí va a poder hacer su registro mucho más eh, eficazmente. Ya, y así tenemos. También aquí, parte de la cita lo coloco en cursivas o le pongo negritas o lo subrayo, ¿de acuerdo? Para poder resaltarlo, ¿ya? Entonces, cuando es así, tenemos, si en el documento original no aparecen cursivas y nosotros queremos colocar cursivas para que se note esos dos términos, ¿de acuerdo? O en este caso solamente desaforada, ese término, tengo que colocar entre corchetes cursivas añadidas. Y si le pongo en negrita, negritas añadidas, negrita añadida. Y si pongo subrayado, subrayado añadido. Entonces, para que respetemos el tratamiento del texto original. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo. Ahora sí, también aquí, miren, cuando citamos autores corporativos, ¿ya? Como por ejemplo los más conocidos aquí, y tenemos, ya. ¿Cómo citamos en casos de tesis? Sí, en casos de tesis, ¿ya? Miren, o de cualquier forma,
no hay problema, va a colocar usted simplemente los apellidos del autor y el año. O sea, ahí no hay inconveniente. Me refiero aquí, cuando son autores corporativos, como instituciones que sacan publicaciones y no tiene un autor determinado, sino sale la propiedad del documento, como en este caso Indecopi, o por ejemplo, el Ministerio de Educación del Perú. Usted debe colocar en la primera vez que cita el nombre completo de la organización. Supongamos que es este, o también supongamos que se trata, en otro caso, por ejemplo, y debe ser, de acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Educación del Perú, Ministerio de Salud del Perú, Ministerio de Cultura, y etcétera, ¿de acuerdo? Pero seguido, entre paréntesis, de la sigla, o sea, de la abreviatura de la denominación de esa organización, ya sea una sigla o su acrónimo, como es en este caso de Indecopi. El acrónimo del Ministerio de Educación, por ejemplo, que es Minedu. Ojo, que Minedu no se coloca todo con letras mayúsculas, porque es el tratamiento como una palabra. Indecopi, la abreviatura está como una palabra. Se puede pronunciar de manera directa, como si fuera una palabra. Por eso lleva el nombre de acrónimo. Indecopi. Por eso aparece la primera en alta, o sea, mayúscula, y el resto en minúscula. Minedu también, pero yo he visto frecuentemente que se cita Minedu, ya, Minsa, todo en mayúsculas. No, Minsa también es un acrónimo. La M en mayúscula y el resto en minúsculas. OMS no es un acrónimo, es una abreviatura, sigla. Por lo tanto, ahí no se puede pronunciar como una palabra. Está OMS, está pronunciando letra por letra. Y por lo tanto, eso es una sigla. ¿De acuerdo? Entonces, todo va en mayúsculas. O sea, tiene su tratamiento. Y aquí, esta es la forma de considerarlo. Las siguientes veces que citamos, ya no colocamos todo, solamente colocamos Sinecopy. Me preguntaban siempre, profesor, me dicen, pero si ya la organización como Minedo es archiconocida, todo el mundo sabe que es Minedo o OMS o Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Sea conocido o no, usted tiene que citar toda la denominación en la primera vez que lo hace. Así sea archiconocida. ¿Ya? Eso no es una excepción. Tiene usted que citar la primera vez toda la denominación, como aquí, ¿no? Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, así. Si estamos citando Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es? Todo con mayúsculas, no es un acrónimo, JNE, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a lo de procesos electorales, OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, también ahí, darle esa categoría toda completa y después la forma abreviada. ¿De acuerdo? Y así tenemos aquí, por ejemplo, qué sucede si queremos citar a varios autores que coinciden en una conceptualización, como es el caso de Eco, Jacobson, Rey y Sepkop, cada uno diferente, hay que colocarlos en orden alfabético. Si dos tienen el mismo apellido y coinciden, no son la misma persona, por supuesto, vamos a colocar primero la abreviatura de su nombre. Y por coincidencia, alguien me dijo, profesor, uno es Juan y el otro es José, o el otro es Javier. ¿Qué hago? ¿Le pongo JJ a los dos y van a aparecer lo mismo? Para eso está la otra salvedad. Coloque el nombre completo. ¿Ya? José para uno, Javier para otro. Entonces, siempre hay formas de poder diferenciar a los autores, ¿de acuerdo? Estas son explicaciones que, por ejemplo, mucho cuidado. Ahora me dice, profesor, ya en mi gestor bibliográfico, EndNote o eh, ponemos Mendeley o Sotero, ya lo hizo. Cuidado, Sotero no va a tener estos pormenores. Nunca la inteligencia artificial va a poder más que la inteligencia natural. Eso que quede como lección, ¿ya? La inteligencia artificial, por supuesto, es de gran ayuda, pero ¿está basada en qué? En la inteligencia natural. Y en última instancia no va a poder con la inteligencia natural. Por eso es que
todas estas cosas tienen que pasar por una revisión de quién se considera el autor, ¿ya? No pueden, ya, sí, no hay problema, Beatriz, está considerada su asistencia, además queda grabada ya nuestra reunión y ahí aparece usted como asistente, ya no hay ningún inconveniente. Entonces, tenemos esto. También aquí, un mismo autor publica en diferentes años más de un trabajo. Hay que colocarlo en orden, ya, en orden sí, en un orden, pues, de anterioridad, del más antiguo primero y así, tanto en la cita como en la referencia. Lo mismo aquí, un mismo autor tiene en el mismo año varios trabajos. Entonces allí, sí, profesor, el 2004 ha trabajado, en el caso del documento de Minsa, por ejemplo, ahí Minsa, ¿ya? No puede escribirlo, Susan, usted como está escrito ahí con todas mayúsculas, ¿ya? Exacto. Ministerio de Salud, 1998, pero antes de colocar, ¿ya? Tiene que colocar después de la coma, si es la primera vez, Ministerio de Salud, abre corchetes. ¿Por qué? Porque está trabajando dentro de paréntesis, es una cita parentética, ¿ya? Debe colocar Ministerio de Salud, luego abre corchete y coloca MINSA, M mayúscula y INSA con minúsculas. Cierra corchete, coma, luego viene 1998, ¿de acuerdo? No puede poner Minsa con todo mayúscula. Alguien también me dijo, por ejemplo, profesor, en la página web del Minsa o de cualquier otra organización aparece todo en mayúscula. Por un estilo de la página, ¿no? En sus documentos oficiales aparece en su logo, como una cuestión de logo, pero aquí estamos en la redacción científica, en la redacción académica. Aquí no nos puede discutir Minsa que no es así. ¿De acuerdo? Aquí hay normas estandarizadas y en última instancia, no solamente lo es APA, ¿no? Porque APA es simplemente una referencia, un estilo. Aquí tenemos que considerar a la madre del cordero en estos asuntos. ¿Quién es? La RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española. Entonces, eso es lo que en última instancia cuenta. Perfecto. Entonces, vamos ahora, exacto, muy bien, Susan, muy bien, así debe ir. Solo le falta después de el corchete de cierre, una comita más antes de 1998. Todo eso hay que considerar. Bien, esto es para otro tipo de conferencia, citar de manera indirecta, el parafraseo que hemos visto. Ahora vamos a ver las referencias. De manera así. Publicaciones periódicas. Hemos colocado aquí en el orden de preferencias por los investigadores. Ya nadie va a buscar normalmente, ya, nadie va a buscar, por lo general, nadie está buscando libros. Mayormente se citan ahora artículos de publicaciones periódicas. Cuando decimos publicaciones periódicas, va desde un artículo original o un artículo de compilación, un artículo de revisión, un ensayo, puede ser también que tengamos una reseña, una carta al editor, etcétera, en una revista, como también incluso diarios de circulación nacional, diarios oficiales, como lo es, por ejemplo, el diario El Peruano. ¿De acuerdo? Ah, no, Beatriz, no confunda. Beatriz, mire, aquí me dice OEA, no es lo mismo que Ministerio de Salud. ¿De acuerdo? Cuando Ministerio de Salud se hubiese abreviado MS, MS, ahí sí tendría que ir en mayúsculas, porque está considerando la primera letra como abreviatura, la primera letra de cada palabra. En este caso D no necesita. Pero en el caso de OEA, Organización de los Estados Americanos, allí usted está colocando de organización la primera letra y va en mayúscula. Estados está yendo la primera letra en mayúscula.
Y americanos está yendo la primera letra en mayúscula. Ese no es un acrónimo. Esa abreviatura se llama sigla. ¿Ya? Entonces, lo apropiado ahí es considerar la sigla, pero en el caso de el Ministerio de Salud no lo está abreviando de esa manera, sino ellos han considerado colocar MINSA, que no viene a ser pues la I, la N, la S, la A, no son letras iniciales de ninguna palabra. Allí se ha considerado MIN de ministerio, tres letras, y salud, SA, dos letras. Entonces, eso se llama acrónimo. ¿De acuerdo, Beatriz? No es lo mismo. No es que se ha cambiado, no, esto sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos como tal. ¿Ya? Esa es. Muy bien. Gracias a ti por permitirnos dar la aclaración para todos, porque a veces eso es lo que no se entiende y lo que no se explica. Aparecen y nadie nos da una, digamos, explicación válida. Aquí hay que considerar el autor o los autores, o en todo caso, editores, y luego la fecha. ¿Cuándo se coloca solamente el año? Se va a colocar el año cuando una publicación de una revista se hace una vez al año. Hay revistas que publican ya sus ediciones anualmente. Entonces allí debe ir solamente el año. Cuando hay más publicaciones, aparecen dos, tres, cuatro, cinco publicaciones en el año, usted tiene que colocar, además del año, el mes de la publicación. Si ha sido publicado primero, publica la revista en enero, luego publica en junio y luego publica en septiembre, usted tiene que colocar 2020, enero, 2020, junio y 2020, septiembre, ¿de acuerdo? Por eso, en ese caso va. ¿Y cuándo colocar incluso la fecha completa? 2020 y luego 3 de febrero, por ejemplo, cuando es una publicación diaria, cuando estamos considerando, por decir, a un periódico que saca publicaciones todos los días, es decir, un diario de circulación nacional, diario La República, diario El Comercio, diario oficial El Peruano, hay que colocar la fecha exacta. ¿Ya? Eso es. Luego va el título del artículo irá el nombre, ¿ya? El nombre de la fuente, en este caso la revista, en cursiva, y por último, el enlace correspondiente, ya sea el DOI o el HTTP del URL donde ubicamos el documento. Y ahí lo tienen ustedes, miren, todo especificado aquí, ¿ya? De la forma como se debe referenciar. La forma básica de referenciar, ahí tienen artículo, ejemplo de artículo de revista en línea, tienen otros ejemplos de un artículo de diario. Ojo, aquí también, mucho cuidado con aquellos que cuando sacan información de el diario El País, del New York Times, de la BBC de Londres, cuando sacan ustedes artículos del diario La República, de diario El Comercio, aparece como autor diario El Comercio. Imposible. No, el diario El Comercio es la revista que aloja el documento, pero el documento debe tener, por ejemplo, si es un columnista, vamos a suponer el colega, y además mi maestro por si acaso, ¿no? Humberto Capodónico, que está semanalmente publicando en su columna del diario La República, Humberto Capodónico. Entonces, allí, si se trata de ir, por ejemplo, no debe ir de la República, irá Campodónico, ¿no? Coma, H de Humberto, el día en que ha salido la publicación, vamos a suponer que es el día de hoy, 28 de, a ver, nos diríamos 28 de noviembre del 2024, y ahí sale el título, ¿hacia dónde irá Petroperú? Por ejemplo, ¿no? Muy entendido el maestro en cuestiones de hidrocarburos. Y luego va la República, tal como está allí, así, y el número de página o el número de páginas en las que se encuentra su artículo, ya su columna. Así, pero no colocar como autor a la República. Tiene autor.
Si no tuviese autor, como es el caso de una noticia, pero ojo, si es autor, si está en Diario Gestión, por ejemplo, y tiene un autor, porque ahí ustedes ven, dice Reuters, se escribe Reuter, ¿no? Que es digamos, la organización de prensa más grande de Alemania, Reuters, ¿no? Y que pues hace publicaciones a nivel internacional, no hay que colocar sino a gestión, sino a Reuters como el autor de la noticia. Si no hubiese autor, coloca simplemente el título como autor, la fecha y luego los datos que vienen a continuación. Si es en línea, debe aparecer el URL correspondiente de la página principal del diario de circulación. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos libros, obras de referencia, tienen su estilo ahí. Si es un libro como el de Shakespeare, por ejemplo, Hamlet, hay que considerar inclusive, por ejemplo, el año, usted está tomando una publicación reciente de Shakespeare, hay que colocar el año de la publicación reciente, el que usted tiene en manos, el título que va en cursiva, hay que colocar al editor y al traductor. Luego va, en este caso, dos editoriales que se han unido, como es Planeta y Paidós, que son archiconocidos en el mundo, y, pero no olvidarse, cuando se tratan de clásicos, entre paréntesis debe ir original publicado en 1609, la fecha del original. Eso es importantísimo. Algo que nadie se toma como detalle, pero que muy bien lo señala APA. ¿De acuerdo? Y que estamos aquí compartiendo con ustedes. Lo mismo, si vemos el, uno de los trabajos de la saga publicada por Rowling, J.K. Rowling, ¿no? Eh, esta pues que se hizo millonaria con sus publicaciones, que ella no pensó, ella estaba escribiendo así simplemente y pues esta secuencia de obras de Harry Potter, hay que considerar además si se trata de un audiolibro, porque ahora hay esto, entre corchetes audiolibro, pero hay que colocar quién es el que está narrando ahí, como en este caso de G. Monsalve, como narrador, y colocar además, si son libros en PDF, de igual forma, ahorita lo vamos a considerar, miren, aquí si son libros en PDF, debe ir el URL que le lleva, porque todo PDF también tiene un link, un URL. Usted le da clic y te aparece el PDF. Eso debe ir incluido, ¿ya? Entonces aquí hay que colocar, además, si es dónde está el repositorio, cuál es el repositorio del audiolibro. En este caso, o sea, el canal, ebooks, ¿de acuerdo? Ebooks. Y así. El original, cuando ha sido publicado? Miren, en 1997, y ahí tiene el URL que le manda a qué? Al audiolibro directamente. Eso es lo que hay que considerar. Hay PDFs que se descargan automáticamente. No considerar eso. ¿De acuerdo? Eso alguien lo subió así. Usted tiene que buscar la fuente original. ¿Dónde está el repositorio? ¿Ya? Por eso hay que buscar, no se olviden, fuentes confiables. No de que cualquierita lo subió y de repente ese documento en PDF está mutilado, no sé, es una versión incompleta. No, usted se va al repositorio, donde debe encontrar el URL correspondiente. ¿De acuerdo? No colocar por colocar los documentos. Hay que buscar siempre las fuentes confiables. Esa es mi recomendación, ¿ya? Entonces aquí, miren, aquí tenemos cuando se trata de un libro impreso. Ahí lo tienen. Un libro impreso. Simplemente la editorial. Usted va a la librería y lo compra. ¿De acuerdo? Eso no va a ir pues el URL. Es un libro en físico. Pero ahí está. ¿Quién es en este caso eh, el editorial? La editorial es Pearson y debe ir ahí. ¿De acuerdo? Y ahí están todos los pormenores. Tienen abajo otro que es Pesquería y Acuicultura en el Perú y tenemos ahí a la Universidad de Lima como
ellos como editores. Y así, diccionarios, enciclopedias, informes y comunicados. Miren aquí, todo detallado. Este documento va a entregársele para que ustedes lo tengan como un documento de cabecera. Siempre es importante. Profesor, ¿todo tenemos que saberlo esto? No, pues, ¿no? Para eso están estos documentos. Usted lo tiene ahí, su PDF que le vamos a enviar. Dice, ah, me pidieron de una ley. ¿Cómo era? Ya, ¿cómo era de un comunicado de prensa? No, mira, muy útil. No se coloca así por colocar. Ah, ya, aquí el profesor Carrasco nos compartió y usted lo tiene ahí como libro de cabecera, ¿de acuerdo? Como documento de cabecera. Conferencias y presentaciones. Si una conferencia, ojo, el discurso principal de una conferencia, hay que colocar ahí los pormenores. Miren, la fecha exacta de entre qué días se llevó a cabo la conferencia. Por ejemplo, ahí tienen conferencia de las Naciones Unidas en Sharm el Sheikh, en Egipto. Una ponencia sobre biodiversidad y desarrollo sostenible y que ha sido en el Parlamento andino. Tienen ahí el repositorio donde encuentran la ponencia. O sea, tiene que no colocar nada más ponencia, tiene que ser donde lo encuentro. El resumen de una conferencia. Y ahí tienen, miren, el PDF para la compañera que nos mencionaba ahí, ¿ya? El asistente, debe ir el URL del PDF correspondiente, ¿ya? No es que le doy clic y aparece. No, 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 no. Tenemos que colocar como fuente. Si no tienes eso, no lo hagas. ¿De acuerdo? Entonces, así, tesis, lo mismo. Tesis de obtención de títulos, tesis de maestría, tesis doctorales, la constitución política y otros como documentos legales. Miren, ¿ya? Constitución Política del Perú, entre corchetes, su abreviatura const, el artículo 14, la fecha exacta y entre paréntesis el país, ¿de acuerdo? Porque también existen constituciones pues, de cada país. Y acá, las leyes. Tiene que ir no solo la ley anunciando su número correspondiente, sino la denominación exacta, como en este caso de la ley 3036-4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 22 de noviembre del 2015, el peruano, ahí está, ¿no? Diario El Peruano, número correspondiente, el número de documento. Exactamente. Y esto es de la versión del diario peruano en su documento en físico. También podría estar el documento en línea. También puede estar. Los códigos. Código procesal penal. Y ahí no, entre paréntesis Perú, porque puede ser de otro código procesal de Bolivia, Chile, etcétera. Resoluciones ministeriales, es decir, cómo se citan, ¿de acuerdo? Miren, aquí cómo se colocan ahí las denominaciones de las referencias, ordenanzas municipales, etc. Medios audiovisuales, las películas, películas en idioma extranjero, los muy de moda podcast también están ahí, ¿de acuerdo? Video de YouTube que me preguntaban, ahí lo tienen, el video de YouTube. Ojo, no olvidarse, el video de YouTube, la fecha exacta. Obras de arte que están en línea, ¿en qué cosa? En repositorios virtuales, en galerías virtuales también, diapositivas. Cuando ya esto, por ejemplo, lo tengamos en el repositorio de la Biblioteca Central, usted puede referenciar, puede citar esta conferencia, ¿no? Las diapositivas de esta conferencia y tomarlo como se señala en la diapositiva tal y se va a colocar aquí el URL correspondiente. También redes sociales, ¿no? El anteriormente llamado Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, TikTok inclusive, que se debe hacer ese tipo de citaciones. Páginas web, contenido estático, sin fecha de actualización, ¿ya? Ahí es, mi estimado, que había consultado, es que hay que colocar, cuando no se actualiza automáticamente un sitio web, usted debe, está obligado a colocar consultado el día de la consulta. Después en los otros no tiene por qué hacerlo, ¿de acuerdo? Antes se colocaba recuperado de, ¿no?
de así. No, solamente decimos consultado en tal fecha cuando se trata de una página web sin fecha de actualización. ¿De acuerdo? Comentarios de foro en línea, etcétera, etcétera. Muy bien. Vielen Dank, Dankeschön y muchas otras formas de decir hasta la próxima, queridos amigos. Muchísimas gracias y siempre estaremos compartiendo desde este espacio de la Biblioteca Central. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias, Magíster Alberto Carrasco, por su excelente taller, que va a beneficiar muchísimo para los docentes en la elaboración de su tesis. Ya nos estaremos viendo para diciembre. Vamos a estar con 3 talleres las dos primeras semanas, porque ya a partir de la quincena para adelante ya va a ser un poco más difícil y complicado poder congregarnos. Así es. Un abrazo. Muchas gracias a todos los participantes. No se olviden de firmar, por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.